Hola Masters y amantes de la historia, les doy la bienvenida a este nuevo video. Corrían los últimos años del siglo XIV antes de la era común en Egipto. La dinastía XVIII se había extinguido luego de la muerte del ahora célebre Tutankamón, quien falleció muy joven sin dejar descendencia. Tras ello, el nuevo imperio egipcio pasó a manos de un viejo visir cuyo reinado ocurrió sin pena ni gloria, para luego recaer en la figura del poderoso general Horemheb. Horemheb solo formaba parte de la familia real de manera muy forzada, así que al menos por derecho dinástico él no debía heredar el trono. Sin embargo, su inmensa valía y dotes de guía lo llevaron a ser el máximo gobernante del imperio. Siguiendo una estricta política militar y una administración eficaz, logró restablecer el orden y la seguridad en un Egipto desfalleciente. Los logros de Horemheb tal vez no hubiesen sido posibles si no hubiese elegido cuidadosamente a sus colaboradores. Uno de ellos rápidamente destacó sobre los demás, un militar de nombre Paramsés. Fue tal la valía y eficacia militar de este hombre que Horemheb lo nombró visir y más tarde lo designó como príncipe heredero de todo el país. Aproximadamente en el año de 1295 a.C., Horemheb muere y Paramsés se convirtió en faraón, cambiando su nombre a Ramsés Menpehtiré. Su reinado no duró más que un par de años, pero alcanzó a nombrar a su hijo, Seti, como príncipe heredero. Con ello se funda la 19ª dinastía, la Ramésida. Pero regresemos un poco en el tiempo. En la coronación de Ramsés Menpehtiré había un pequeño chiquillo de alrededor de 5 años de edad observándolo todo, maravillándose con lo que sus ojos atestiguaban. Quizás en ese momento, aunque nacía en él una ambición, no se imaginó que se convertiría en el faraón más famoso de la historia. Él era nieto de Ramsés I y había sido nombrado como su abuelo, por ello su nombre era Ramsés, aunque los griegos lo conocieron como Ozymandias, el elegido por el sol. El nombre de nacimiento de Ozymandias, como ya mencioné, era Ramsés, que significa el engendrado por Ra, en alusión a esta antigua deidad egipcia. Asimismo, el pequeño Ramsés llevaba el epíteto de Meriamón, amado por Amón, otra deidad solar de origen tebano que desde tiempos de los Hicsos se había convertido en el dios más importante del imperio, y que además había absorbido a Ra. El padre de Ramsés fue Seti I, faraón de Egipto a la muerte del primer Ramsés, y su madre Tuya, no la tuya, así se llamaba la señora, que descendía de un lugarteniente de carros y de una cantante de Amón. Cuando Ramsés Menpehtiré reinaba en Egipto, Seti era el corregente, encargándose, entre otras cosas, de volver a someter los territorios asiáticos que antaño el imperio había conquistado, los cuales se habían vuelto desleales al país debido al debilitamiento de Egipto. Seti organiza algunas campañas militares en Fenicia, a las cuales se llevó al pequeño Ramsés Meriamón, que por ese tiempo apenas contaba con unos 7 años de edad, por lo que el chiquillo se vio envuelto desde muy temprana edad en las actividades castrenses. Precisamente, la infancia de nuestro Ramsés estuvo plagada de campañas bélicas en las provincias egipcias del Asia Occidental, lo que impulsó a que el chiquillo destacara en el aprendizaje de la geografía y de las tácticas guerreras. A los 10 años, Ramsés recibió su primer título honorífico, el de comandante en jefe de los ejércitos. A los 12, acompañó a su padre, ya faraón, para realizar una represión contra los rebeldes libios, y un año después, Seti I permitió que su hijo participara por vez primera de forma activa en una batalla contra aquellos que se habían convertido en la principal amenaza de Egipto desde hacía algunas décadas, los terribles hititas, cuyo imperio estaba situado en el Asia Menor. La batalla terminó en una victoria para los egipcios, lo que sembró en Ramsés el deseo de una campaña para expandir el imperio, recuperar lo perdido y además someter finalmente a los hititas. Por desgracia, aquella victoria solo fue provisional, pues los hititas, ahora bajo el mando del rey Muwatalli, hicieron retroceder de nuevo a los egipcios. Eso es algo que Ramsés Meriamón jamás olvidaría. Ya vimos que el pequeño Ramsés era bastante brillante para su edad, un niño prodigio nacido para gobernar con eficacia, por lo que Seti terminó nombrándolo su corregente, tal como su padre había hecho con él, a la edad de 15 años. Pero no solo eso, sino que también fue nombrado como príncipe heredero de todo el país, así lo refiere una estela del templo de Seti I en Abidos, donde el propio Ramsés menciona que su padre fue quien lo hizo grande y ordenó su coronación, y que además lo dotó con hermosas mujeres. La inscripción parece ser una justificación que el futuro faraón empleó al tomar el poder. Hipótesis mencionan que Ramsés había tenido un hermano mayor al cual habría asesinado para asegurar sus aspiraciones al trono, aunque lo más probable es que dicha justificación simplemente deseaba evitar que algún descendiente olvidado de la 18ª dinastía apareciera para hacerse con el puesto de soberano. Convertido Ramsés en corregente y coronado con el Shemt, la corona doble distintiva de los faraones que lo confirmaba como el heredero real, se instaló en su palacio en Menfis.
Ramsés se casó con 2 mujeres, las que se convirtieron en las grandes esposas reales, aquellas que engendrarían a los aspirantes a la corona. La primera de estas mujeres, la más querida por Ramsés, se llamaba Nefertari. La segunda fue Isisnofret. No obstante, en su harem, Ramsés contaba con decenas de mujeres para satisfacerse, y en la última década de su vida, dicho harem era una verdadera cosmópolis con mujeres provenientes de diferentes pueblos, incluso algunas de origen hitita. Asimismo, se sabe que el buen Meriamón engendró a más de un centenar de hijos, todo un semental el hombre. Pero volvamos a su época de corregente. Durante esos años, Ramsés se dedicó fundamentalmente a 2 cosas: sofocar las pequeñas rebeliones que estallaban en Egipto, como la del país de Kush, y a supervisar las actividades arquitectónicas que su padre había ordenado, junto con todo lo que dichas tareas conllevaban. Así, el corregente, además de observar los trabajos de arquitectura, supervisaba personalmente la extracción de rocas de las canteras, los transportes de los materiales de construcción y las entradas de oro manufacturado para embellecer algunos monumentos, como la estatua de su padre, que sería hecha completamente con este metal precioso. Entre las construcciones que inspeccionó se encuentran el Palacio de Pi-Ramsés, ciudad fundada por su abuelo, los templos en Tebas dedicados a Amón, en una búsqueda por reconciliarse con el poderoso clero amoniano peleado con el gobierno faraónico desde tiempos del reformador Akenatón, y las tumbas de sus padres. Alrededor de los 22 años, Seti I envía a Ramsés a Canaán para realizar una expedición preventiva, y más adelante también se le autorizó a recibir oficialmente, en lugar del faraón, los tributos de los países de Wawat y sobre todo de Kush, en la Baja y Alta Nubia. Estas exitosas expediciones fueron plasmadas en las paredes de un Gemispeos, un templo funerario subterráneo excavado en la roca, localizado en el acantilado nubio. En estas representaciones, Ramsés aparece acompañado por 2 de sus hijos, Amenhotep, hijo de Nefertari y primogénito de Ramsés, y el pequeño Yemuaset, concebido por Isisnofret. 3 años después, cuando Ramsés tenía 25 años, Seti I falleció. Era el momento de subir al trono. Al día siguiente del deceso de su padre, Ramsés proclamó su ascenso y comenzaron los preparativos tanto para la inhumación de Seti I como para la coronación del nuevo faraón. Se desconoce mucho de estas ceremonias capitales de toma de poder, ya que la mayor parte de las mismas debía mantenerse en secreto por su carácter sagrado, aunque se han conservado algunos relieves en los templos que representan la purificación de Ramsés, en donde al nuevo faraón se le vierte una libación sagrada sobre cabeza y hombros que simboliza la irradiación solar, y después se lo unció con los óleos sagrados 9 veces, que lo protegerían de todo ataque del mal. Luego, Ramsés, con la investidura del faraón, era amamantado por una imagen femenina divina. El faraón quedaba alimentado del seno universal, desvaneciéndose así todo origen humano. Posteriormente, Ramsés recibía los aditamentos reales como los cetros Ains y Was, la diadema Sishet, el bastón de los países extranjeros y la corona doble Shent, que representa el poder del faraón sobre la tierra del norte y la tierra del sur. Para equilibrar esta corona sobre la cabeza del soberano eran evocadas las 2 diosas primordiales, Neyabit y Wadjet. Por último, el faraón iniciado debía arrodillarse frente al trono y ponerse de espaldas para que Amón pudiese tocarle la nuca. De esta manera se le decía: la tierra te es dada en su longitud y en su anchura, nadie la comparte contigo. Cuando la transición de hombre terrenal a ser divino se completó, Ramsés quedó listo para gobernar todo Egipto. Su nombre de soberano cambió a Usermat-Re-Setepenre. El primer nombre significa poderoso Esmat, la justicia, del sol. El segundo quiere decir elegido por el sol. De hecho, Ozymandias es la transliteración griega de Usermat-Re. Como faraón, Ramsés se ha vuelto famoso por 3 puntos fundamentales. El primero de ellos refiere a su increíble actividad constructora. Quizás como un acto de soberbia para dar muestra de su poderío, pero también para mostrar a su pueblo quién los protegía, Usermat-Re hizo construir diversos templos, estatuas y obeliscos por todo el imperio, además de ordenar numerosas estelas e inscripciones que dejaron testimonio de sus logros y preponderancia. Entre sus construcciones se hallan la finalización del templo inconcluso de su padre en Ábidos, la fundación y agrandamiento de templos y santuarios en Tebas, Karnak y Luxor. En Nubia hizo construir los emblemáticos templos de Abu Simbel, uno de los cuales, el más pequeño, estaba dedicado a su amada Nefertari. Y no olvidemos su edificación más preciada, su templo de millones de años, conocido actualmente como Rameseo, una enorme construcción situada en Tebas, en la orilla occidental del Nilo, con casi 6 hectáreas de superficie que comprenden el templo principal, un templo dedicado a su mujer Nefertari y a su madre Tuya, un palacio y las dependencias anexas dedicadas a la administración del santuario.
También el soberano terminó o remodeló construcciones de faraones anteriores, atribuyéndoselas. Asimismo, para erigir sus monumentos, Usermat-Re tomó piedras de monumentos de dinastías pasadas que para él no tenían importancia alguna. La segunda acción por la que Ozymandias se volvió famoso fue por la guerra que hizo contra los hititas, especialmente la famosa e inmortalizada batalla de Kadesh, que se convirtió en todo un fenómeno propagandístico. Dicha batalla merece todo un video aparte, así que aquí solo mencionaré lo fundamental. Anteriormente, como ya había referido, el poder de Hatti, el imperio hitita que floreció bajo el mando del rey Suppiluliuma, se volvió una verdadera amenaza para Egipto. Tras varios enfrentamientos, el último de ellos en tiempos de Seti I, los hititas arrancaron Kadesh de las manos de Egipto. Por ende, a sus 29 años de edad, Usermat-Re estaba dispuesto a recuperar aquella ciudad, punto importante entre el Tigris y Éufrates y el Mediterráneo, lo que significaba ser dueño de los intercambios comerciales y por ende volverse la mayor potencia de la época. Así, el faraón dirige una titánica campaña hacia Siria con un ejército compuesto de alrededor de 20.000 unidades organizadas en 4 divisiones con los nombres de 4 deidades egipcias, Amón, Ra, Da y Sed. Sin embargo, el ejército hitita dirigido por su rey Muwatalli II tendió una trampa a los egipcios usando a 2 beduinos que dieron información falsa a Ramsés sobre la ubicación de los enemigos. Así, los hititas sorprendieron a Ramsés en su campamento al occidente de Kadesh, quien había enviado al grueso de sus fuerzas a la dirección equivocada. La división Ra fue devastada y los sobrevivientes llegaron en desorden a la base egipcia. Usermat-Re hizo evacuar a su familia y reuniendo a su caballeriza cercana, montado en su carro de guerra y armado con sus flechas, fue directo a los enemigos en una movida que se podría calificar de suicida, cuidado únicamente por su escudero, Menna. Afortunadamente, como un milagro de los dioses, llegaron tropas aliadas para Ramsés, los Naharinos, y la división Ptah también se unió a la lucha, salvando a su señor de la muerte. Los hititas, obligados a luchar en 2 frentes, decidieron retirarse. Los egipcios no siguieron a los enemigos, pues también estaban exhaustos. Al día siguiente, tanto Usermat-Re como Muwatalli se dieron cuenta de que otro enfrentamiento inmediato provocaría más pérdidas que ganancias, por lo que el monarca hitita propone la paz y Ramsés II acepta la propuesta sin dudarlo. Cabe mencionar que pese a que en la batalla de Kadesh los más beneficiados fueron los hititas, pues al retirarse las tropas egipcias Hatti recuperó varias posesiones y Kadesh no fue tomada, Ozymandias, para evitar ser molido a palos por su gente, hizo plasmar este enfrentamiento como una importante victoria del imperio, representándolo infinidad de veces y redactando documentos como el poema de Pentaur que resaltan la valentía de Ramsés enfrentando él solo a las fuerzas hititas. Pese a todo, los enfrentamientos entre Egipto y Hatti continuaron hasta que, ante la amenaza creciente de una poderosa Asiria, Usermat-Re y Hattusil III, el nuevo rey hitita tras la sorpresiva muerte de Muwatalli, deciden firmar un tratado de paz en 1278 antes de la era común, el más antiguo del que se tiene registro, que consistía esencialmente en un acuerdo de no agresión y de apoyo mutuo ante amenazas. Para concretar esta alianza, Hattusil envía a una de sus hijas para que se convirtiera en la esposa número 128 de Ramsés, la primera de varias mujeres hititas que se unirían a su harem. El último punto fundamental que llevó a la fama a Ramsés II es el éxodo hebreo. Todo comienza con pobladores hebreos que, escapando de la hambruna, se instalaron cerca del delta del Nilo, así como los provincianos llegan a la ciudad. Estos hebreos habitaron allí pacíficamente durante 400 años hasta que un faraón egipcio, que se piensa podría tratarse de Seti I, en busca de mano de obra barata, los esclaviza. En dicho contexto aparece el hebreo Moisés, quien por azares del destino había sido criado por la esposa del faraón y luego huyó de Egipto por varias décadas al matar a un capataz egipcio que maltrataba a judíos. En fin, Moisés se entera que en realidad es hebreo y Yahvé le habla repentinamente para encomendarle la liberación de su pueblo. Moisés vuelve a Egipto, ahora dominado por Usermat-Re, su hermano adoptivo. Moisés le pide que libere a su pueblo, pero Ozymandias se ríe en su cara. Como castigo, Yahvé envía a Egipto 10 plagas, la última de las cuales mata a los hijos primogénitos egipcios, el de Ramsés incluido. Al faraón le dolió mucho perder uno de sus chorrocientos mil hijos, así que accede a liberar a los judíos. Pero se arrepiente, y con su ejército persigue a su mano de obra para traerla de vuelta. No así, por los designios divinos, mientras que Moisés parte el mar Rojo a la mitad y su pueblo cruza a salvo al otro lado, los hombres de Ramsés son devorados por las aguas. Así, el pueblo judío es libre y vaga por el desierto recorriendo durante 40 años una distancia que pudieron haber transitado en menos de 5. Por su lado, Usermat-Re regresa a Egipto, derrotado. Aunque realmente no hay una fuente histórica que respalde estos hechos,
pues ningún texto egipcio ni testimonios de pueblos aledaños de la época ni posteriores hablan de una masiva migración judía, salvo los propios judíos. De hecho, los investigadores creen firmemente que la leyenda del Éxodo es la fusión de diversos acontecimientos que sucedieron en la zona en tiempos distintos, como la expulsión de los hicsos de Egipto hacia el 1550 a.C., las constantes hambrunas en Canaán provocadas por las sequías que obligaban a los habitantes a moverse hacia la periferia egipcia, y algunos acontecimientos de la 26ª dinastía. Que se hable de Ramsés en la Biblia también podría estar relacionado con las campañas que el faraón realizó en los territorios egipcios de Palestina para sofocar las rebeliones de los diferentes pueblos semíticos y asegurar sus posesiones. Hay muchísimas cosas más que contar sobre Usermarrey, pero por cuestiones de tiempo pasemos ya a la parte final de su vida. Corría el año 1213 antes de la Era Común. Ramsés descansaba en su palacio de Pi-Ramsés, el cual ya no abandonaba para nada desde hacía un par de años. El faraón, que había gobernado Egipto por 67 años, contaba con la increíble edad de 92 primaveras. Su amada Nefertari, de delicada salud, había muerto muchas décadas atrás, e Isis-Nofret para ese entonces ya también había partido al otro mundo. Asimismo, al faraón ya se le habían muerto 12 herederos, incluido su favorito, Yaimoset, sumado a las decenas de hijos fallecidos que tuvo con sus concubinas. También a su lado habían pasado diversas mujeres, incluyendo algunas de sus hijas, como Mirietamun, que era la viva imagen de su madre Nefertari. Acababa de iniciar la estación de Ayet, o de la inundación en la que el Nilo crecía y regeneraba las tierras egipcias. Ramsés, por otro lado, estaba cansado y moribundo. Además de toda su trayectoria de vida, parece que fue afectado por una espondiliartritis anquilosante que le obligó a caminar con un bastón una vez entró a la vejez. Así, el día siguiente del Año Nuevo tradicional, aquel faraón de cabellos rojizos que la gente asociaba con Seth y que él revirtió como una cualidad benéfica y no maligna, partió al oeste para unirse con los dioses. El faraón elegido por Ra había muerto. Y esta fue la historia de Ramsés II. Para finalizar, quiero comentar que fue enterrado en su tumba del Valle de los Reyes, en las cercanías del actual Luxor, y que su momia fue descubierta en 1881, aunque se trasladó a París en 1976 para su conservación, pues los hongos estaban pudriendo al buen Ossi. Por cierto, Ossi fue sucedido por su hijo Merneptah, pero su gobierno no se comparó en nada con el de su padre, además de que tomó el trono de Egipto a una edad avanzada. Espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse y compartir, que esa es la mejor manera en la que me ayudan a crecer para que estas biografías llenas de historia lleguen a más personas. Por otro lado, les dejo los contendientes para el próximo video: el monstruo griego Medusa, el príncipe troyano Héctor y el héroe panda Baryuna. Recuerden que la votación se lleva a cabo en la página de Facebook, que se encuentra en la descripción, así como la bibliografía utilizada y los créditos correspondientes. Yo por mi parte me despido, pero recuerden que, como siempre les digo, nos vemos en la próxima Bella Luna. ¡Hasta luego!